Hola a todas y todos, sean bienvenidos a este nuevo año universitario que damos comienzo en este mes. Mi nombre es Rodrigo Calderón, soy bioquímico de formación y soy el encargado de darles en este proceso de nivelación algunos conceptos básicos referentes a la química. Vam- para ello, vamos a definir los objetivos que nos va a tener en esta primera cápsula, que involucra precisamente la adquisición de algunos conceptos básicos. Estos objetivos son definir los conceptos básicos asociados al estudio de la química, describir las principales leyes que rigen el comportamiento de la materia y la energía, y describir la importancia del método científico. La química, como tal, se define como el estudio de la materia y los cambios que ésta experimenta. Estos cambios van a depender precisamente de cómo la materia interactúa entre sí y cómo utiliza la energía para poder generar esos cambios. Como tal, la química se considera una ciencia ancestral, cuyos orígenes filosóficos datan de la época griega, pero sus fundamentos modernos comienzan recién a aparecer en el siglo XIX. Su importancia aplica a diversos ámbitos en nuestras actividades cotidianas y en procesos fundamentales para la vida. Muchos de los procesos que nos permiten seguir funcionando como entidades vivas dependen de procesos de cambio, y muchas reacciones químicas son fundamentales para la mantención de la vida. Si se dieron cuenta, utilicé dos conceptos, materia y energía. La materia es todo aquello que ocupa un espacio y tiene una masa. Dentro de la materia se van a distinguir varios subtipos según su composición y propiedades, mientras que la energía se define como la capacidad de realizar un trabajo. Tanto la materia como la energía son incapaces de crearse o destruirse, sino que pueden sufrir procesos de transformación. En el caso de la energía puede manifestarse en forma de luz, en forma de calor o en forma de un trabajo. Estos conceptos los vamos a ver con un poco más de detalle en algunas diapositivas más adelante. La materia la podemos clasificar en dos grandes grupos. Si podemos separarlas o no por métodos físicos, podemos hablar de sustancias puras o de mezclas. En general, las sustancias puras van a ser elementos que tienen una composición definida y propiedades características. Y estas sustancias pueden ser elementos que están formados por un único átomo o compuestos que están formados por dos o más átomos de distintos elementos. Generalmente, los elementos pueden estar en una forma molecular, como es el caso del nitrógeno o el oxígeno. En el caso de los compuestos, van a ser combinaciones definidas de números enteros entre varios átomos. Para poder separar los compuestos en los elementos, yo necesito métodos químicos para poder hacerlo. Por el otro lado, tenemos las mezclas. Cuando dos o más sustancias, eh, si bien se encuentran juntas, no interactúan entre sí y conservan sus propiedades individuales. Estas mezclas se pueden subclasificar en mezclas homogéneas cuando no soy capaz de distinguir sus componentes. Y un ejemplo de eso es el aire. El aire está formado por oxígeno, nitrógeno y otros gases en menor cantidad. Si yo tomo una muestra de aire en cualquier parte del mundo, voy a ser incapaz de distinguir a simple vista cuál es el oxígeno y cuál es el nitrógeno. En cambio, las mezclas heterogéneas son aquellas donde se distinguen las sustancias que las forman. Por ejemplo, si yo tomo una muestra de agua de mar de la playa de la Herradura, yo puedo observar al cabo de un momento que se va a empezar a formar un pequeño sedimento, que está formado principalmente por arena y algunas sales que precipitan. Otro ejemplo son las bebidas gaseosas, ya que al momento de abrir la botella de bebida, el gas sale y puedo distinguirlos del resto del líquido. Toda materia va a tener propiedades particulares. Estas propiedades pueden ser propiedades físicas o propiedades químicas. En el caso del primero, las propiedades físicas son aquellas que se pueden medir sin alterar la composición o la identidad de la sustancia, mientras que las propiedades químicas involucran algún cambio químico, como lo dice el nombre. Estas propiedades pueden ser extensivas cuando dependen de la cantidad de materia,
Por ejemplo, la masa y el volumen. Si yo tomo dos cantidades diferentes, la propiedad como tal va a variar. También pueden ser propiedades intensivas, ya que no dependen de la cantidad de materia, tales como la densidad o la temperatura. Los estados de la materia que podemos encontrar habitualmente van a ser tres. El estado sólido, donde las partículas que forman la materia van a estar muy cerca entre sí. Y eso, por ejemplo, lo podemos ver en metales, en el hielo o en otros elementos de esa naturaleza. Una característica que tienen todos los sólidos es que van a tener una forma definida y vamos a ser incapaces de cambiar su volumen sin importar la cantidad de fuerza que nosotros apliquemos. En el caso del líquido, hay un cierto grado de separación de las partículas entre sí, y eso permite que éstas puedan adoptar la forma del recipiente que los contenga. En el caso del gas, estas partículas van a estar tan separadas entre sí que van a tratar de ocupar el máximo espacio posible. Aquí podemos ver cómo ocurren los cambios entre los distintos estados. ¿Qué sucede con la energía? La energía es la conversión de una forma a otra y nosotros podemos utilizarla para que ocurran procesos tanto en la naturaleza como a nivel industrial o en otros tipos de procesos. Un ejemplo que podemos observar acá es lo que sucede cuando cae una piedra desde una altura más o menos importante. En este estado inicial, vemos que la piedra va a caer a través del risco y va a convertir esta energía potencial dada por la altura en una energía cinética ligada al movimiento. Una vez que llega a la base de este acantilado, la energía cinética se debe transformar en otra forma y generalmente esa forma es calor. Si nosotros aprovechamos esta energía, por ejemplo, conectándolo a este sistema, podemos hacer que la energía asociada al movimiento de esta piedra la podemos utilizar, por ejemplo, para levantar un balde de agua. Y este balde de agua eventualmente lo podemos transformar en una forma de trabajo útil. Este es el principio asociado generalmente al uso de las centrales hidroeléctricas. Ahora, si yo les preguntara cómo podemos ver esto un, en una entidad biológica, ¿qué me dirían ustedes? Indudablemente, la, la química no escapa a muchas leyes fundamentales de la física. Algunas de ellas van a ser leyes asociadas a los procesos de reacción química, las que habitualmente conocemos como las leyes de Lavoisier, Proust y Dalton. También existen leyes asociadas a entidades particulares como son los gases, las leyes de Boyle, de Charles y Gay-Lussac y la ley de Avogadro, la ley de los gases ideales y una segunda ley de Dalton asociada a las presiones parciales. Y finalmente, las leyes de la termodinámica. Todas estas leyes van a mediar no solamente la transformación de materia, sino que también la transformación de energía en los distintos procesos. La ley del Lavoisier, como ya se los anticipé, implica lo que se conoce como la conservación de la materia, donde en un proceso de reacción química, la masa de los reactantes se va a mantener en los productos. Es decir, no hay ningún cambio neto en la cantidad de materia durante un proceso químico. En este caso podemos ver la reacción en la cual dos moléculas de hidrógeno reaccionan con una molécula de oxígeno para generar dos moléculas de agua. Como pueden ver, la cantidad de materia va a estar conservada desde los reactantes hacia el producto. Un error común que ocurría en la Edad Media era lo que se denominaba el flogisto. El flogisto no era más que vapores de agua y gases que se perdían al no utilizar recipientes herméticamente sellados. Otra ley fundamental es la ley de Proust, que también se conoce como la ley de las proporciones definidas. En esta ley, muestras diferentes de un mismo compuesto siempre contienen los mismos elementos y en la misma proporción de masa. Si yo tomo una muestra de agua destilada del laboratorio de ciencias del mar y lo comparo con una muestra de agua en un laboratorio ubicado en España o en el Reino Unido,
La composición de esa molécula de agua va a ser exactamente igual: 88,9% de oxígeno y 11,1% de hidrógeno, lo que equivale a la proporción que tiene la molécula de agua. Por otro lado, la ley de Dalton también se denomina la ley de las proporciones múltiples, donde los elementos pueden reaccionar entre sí siempre en relaciones de números enteros, y un elemento puede combinarse en más de una forma con otro. Un ejemplo es lo que sucede con el carbón y el oxígeno. El carbono es capaz de combinarse con oxígeno en una proporción 1:1 o 1:2. En el primer caso, vamos a tener el monóxido de carbono, mientras que en el segundo caso, vamos a tener el dióxido de carbono. Como verán, siempre hay una relación de números enteros entre ambos átomos. Dentro de las leyes de la materia, los gases ocupan un capítulo aparte debido al comportamiento que tienen estas sustancias. Los gases suelen adoptar la forma y el volumen del recipiente que los contiene. Entre más grande sea el recipiente, mayor va a ser el espacio que van a ocupar. Debido a esto, también se consideran como el estado de la materia más compresible, porque si yo reduzco el volumen, yo puedo contenerlos en espacios más reducidos, pero eso implica tenerlos a una presión más alta. Cuando una mezcla de gases se encuentra aislada en un recipiente, estos gases se van a mezclar en una forma uniforme. Eso me permite a mí generar mezclas de gases de acuerdo a la necesidad. Si yo combino nitrógeno y oxígeno en la proporción adecuada, voy a tener el equivalente al aire ambiente. Finalmente, los gases van a tener densidades mucho menores que los sólidos y líquidos, debido a la misma separación que hay entre las partículas. Dentro de las leyes que gobiernan a los gases, encontramos la relación presión-volumen, también conocida como la ley de Boyle. En esta ley, para una cantidad definida de un gas a una temperatura constante, en la medida que yo aumento la presión sobre el gas, el volumen se reduce de manera proporcional. Esto lo podemos ver, por ejemplo, cuando tomamos un globo y lo apretamos tratando de reducir su volumen, debido a que nosotros le estamos aplicando una presión externa a ese volumen. Otra ley importante es la relación temperatura-volumen, también conocida como la ley de Charles y Gay-Lussac. Nuevamente, para una cantidad definida de gas a una presión constante en este caso, el volumen de gas va a aumentar si se aumenta la temperatura y va a disminuir si la temperatura desciende. Ustedes, si han visto alguno de estos desodorantes en spray o cualquier elemento que sea un gas en una lata, una de las indicaciones que presenta es que no deben ser expuestos a calor o al sol, debido a que eso aumenta eh, la temperatura y eventualmente va a tender a aumentar su volumen. Por lo tanto, corren el riesgo de explotar si permanecen mucho tiempo cerca de una fuente de calor. Una consecuencia adicional a esta ley es el hecho de que en el estado de menor energía o de menor volumen, existe una temperatura que prácticamente no se alcanza nunca, que es la denominada temperatura del cero absoluto. En esa temperatura, el volumen de los gases es mínimo y por lo tanto ocupan el mínimo espacio posible. Si bien podemos alcanzar temperaturas bajísimas, es imposible alcanzar la temperatura del cero absoluto, que se ubica a menos 273,15 grados Celsius. Una tercera ley ligada a los gases es la que se refiere a la relación volumen-cantidad, también conocida como la ley de Avogadro. A una misma temperatura y presión, volúmenes iguales de distintos gases van a contener el mismo número de átomos o moléculas. Esto nos permite determinar que si yo conozco el volumen determinado de una sustancia a una temperatura y presión definidas, yo puedo saber cuál es la cantidad de partículas en ese recipiente.
Si yo combino estas tres leyes, voy a obtener lo que se conoce como la ecuación del gas ideal. Como podrán ver, aquí tengo la relación entre presión y volumen, la relación volumen y temperatura y la relación volumen y cantidad de gas. Al combinarlas todas en función del volumen, voy a tener una fórmula que ustedes deberían reconocer. La fórmula del gas ideal, donde la presión por el volumen van a ser iguales a la cantidad de moles por un valor constante denominada constante de los gases a una temperatura determinada en grados Kelvin. Ese valor R de constante de los gases ustedes lo conocen con este valor numérico, 0,082 litros atmósfera dividido mol Kelvin. Sin embargo, esa no es la única unidad numérica que presenta esta constante, ya que como veremos en otra ocasión, podemos convertirla a unidades de energía. Si bien el comportamiento que hemos visto hasta ahora se grafica principalmente para gases únicos, Dalton también propuso lo que se conoce como la ley de presiones parciales, donde ¿qué es lo que va a ocurrir si yo tengo una mezcla de gases? Si yo tengo dos gases que van a tener sus presiones particulares, una presión para el gas A y una presión para el gas B, definidas de acuerdo a las leyes, a la ecuación del gas ideal, la presión total del recipiente al sumar estos dos gases en un mismo recipiente de volumen definido a temperatura definida va a ser la suma de las presiones parciales. Esto significa que entre más gases tenga en un cilindro, mayor va a ser la presión total eh, generada sobre ese sistema. Un ejemplo de esto es lo que sucede con la presión atmosférica. En la presión atmosférica tenemos que la presión que nosotros conocemos como una atmósfera o 760 milímetros de mercurio va a ser la suma de las presiones ejercidas por el nitrógeno, el oxígeno, el vapor de agua, el CO2 y cualquier otro gas que esté presente. ¿Por qué ese dato es importante? Porque si yo cambio, por ejemplo, la altitud geográfica, la presión atmosférica va a ser menor. Y aunque la proporción de gas sea la misma, el contenido de oxígeno o la presión parcial de oxígeno va a ser reducida. Si hay vapor de agua, la presión atmosférica que va a ser igual va a hacer que yo reduzca las presiones parciales del oxígeno y del nitrógeno. Consecuencia de tener vapor de agua en un espacio aislado, cerrado, es que voy a tener menos disponibilidad de oxígeno para respirar. Habiendo revisado lo que ocurre con las leyes asociadas a la materia, nos vamos a enfocar en un concepto que es la termodinámica. Habiendo visto cómo operan las leyes ligadas a la materia, en la siguiente cápsula veremos algo relacionado con termodinámica y el manejo de las energías.